Bé, doncs, bon dia a tots, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este acto que hemos titulado Los Estados Unidos contra el mundo, el nuevo paradigma de Trump. Para los que no nos conozcáis, Debat.org es una asociación juvenil que a través de nuestros actos fomentamos el pensamiento crítico desde una perspectiva multidisciplinaria y no alineada con ninguna posición partidista. Y hoy nos acompañan Claudia Canals, que es doctora en Economía por la Universidad de Columbia y experta en Comercio Internacional y Macroeconomía, con un énfasis especial en el estudio de los Estados Unidos, de las economías emergentes, especialmente Asia y Latinoamérica, y actualmente es directora general de Avanza desde 2022. Antes fue Lead Economist en CaixaBank Research en el Departamento de Economías y Mercados Internacionales. Y Víctor Burguete, que es economista e investigador senior en la línea de Geopolítica Global y Seguridad del CIDOP, especializado en geopolítica, energía, economía y Unión Europea. También es profesor asociado de la UPF School of Management y ha trabajado como un economista y analista geopolítico en el Banc Sabadell, donde fue responsable de energía y sector inmobiliario. Si os parece, empezamos un poco situándonos en el contexto, sobre todo el periodo que viene después de la Segunda Guerra Mundial y el afán integrador de los países mundiales y occidentales. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación a Debat.org, ¿no? Y gracias por la invitación y por la presentación. Paul nos ha pedido al principio, ¿no?, dar un poco de contexto a todo lo que está ocurriendo, y siempre es importante, para dar contexto, mirar un poco atrás, ¿no? Y de hecho, cuando estuvimos hablando con Paul y con Víctor, pues creo que era lógico empezar un poco como qué ha ocurrido en los últimos 70, 80 años a nivel como geopolítico y a nivel geopolítico / económico, ¿no?, que sería aquí lo que yo domino un poquito más. A decir que, como decías, tras las dos guerras mundiales y tras la destrucción que ello provocó, no solo a nivel de vidas, pero también de infraestructuras, pues los países aliados decidieron, ¿no?, las grandes potencias iniciaron una serie de negociaciones que culminaron ¿en qué? Culminaron en una serie de organismos y una serie de acuerdos para la cooperación internacional. Estamos hablando de cosas como el Fondo Monetario Internacional, todavía presente, estamos hablando con cosas como el Banco Mundial, todavía presente, y estamos hablando de un acuerdo importante a nivel económico, comercial, que es el General Agreement on Tariffs and Trade, el acuerdo general en aranceles y comercio, ¿de acuerdo? Que en ese momento pues firmaron 23 economías. ¿Por qué se hizo esto? De manera muy resumida, el objetivo o los dos objetivos para esta cooperación internacional eran los siguientes. El primero, prosperidad económica, ayudar a la prosperidad económica, ¿de acuerdo? Se pensaba que con esta colaboración, cooperación internacional, se recuperarían las economías desde un punto de vista, ¿no?, económico y, por tanto, social. Segundo motivo, evitar un elemento para evitar una tercera gran guerra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, yo me centro un poco en la parte comercial y dejaré un poco la parte más geoestratégica, geopolítica a Víctor, pero a nivel comercial, cuando la idea, ¿no?, cuando dos naciones están estrechamente ligadas porque exportan, importan mucho entre ellas, mucho, podríamos decir, es más difícil empezar una guerra, porque las consecuencias para las empresas, para los ciudadanos, son mucho mayores, ¿no? No puedes exportar ya a ese país, realmente dependes de las importaciones de ese país. No que eso no haya ocurrido recientemente, pero es verdad que los estudios empíricos económicos muestran que en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial durante 60, 70 años, pues efectivamente el comercio internacional propició prosperidad económica a nivel general y también ayudó a disminuir grandes conflictos bélicos. Respecto al primer punto, la prosperidad económica, he dicho de una manera general y de una manera global, y aquí creo que es importante decir, matizar este punto. ¿Por qué digo de una manera general? Digo de una manera general porque los estudios muestran que efectivamente las economías en su conjunto se vieron beneficiadas por el comercio internacional y la prosperidad que ello llevó, ¿no?, que ello conllevó. Pero a nivel individual, pues hubo perdedores, ¿no? Hubo ganadores, pero hubo perdedores del comercio internacional. Hubo importantes perdedores, ciudadanos obviamente que vieron perder sus puestos de trabajo,
¿Por qué? Pues sobre todo por la gran competencia de nuevos productos, muchas veces procedentes de China, y por eso, ¿no?, introduzco China porque es una de las cosas, ¿no?, uno de los países con los que Estados Unidos está en contra. Hubo grandes perdedores que los gobiernos fueron incapaces de compensar de manera rápida, de manera eficiente, de manera total. Y, por tanto, el comercio internacional, ¿no?, en los últimos años se ha convertido o ha generado rechazo importante, sobre todo de la mano de estos perdedores, y ha provocado que muchos partidos políticos lo hayan aprovechado precisamente, ¿no?, para hacer este discurso tan negativo sobre comercio internacional. Y eso es un poco de dónde venimos. Venimos, ¿no?, de estos grandes acuerdos que sí que han generado prosperidad y que han ayudado en la paz, pero los perdedores que se han generado con estos enormes flujos comerciales, ¿no?, yo creo que han ayudado a estos partidos políticos a llevar a cabo las medidas proteccionistas que estamos viendo hoy en día. Y aquí el contexto. Antes de entrar a los ganadores y perdedores, has comentado aranceles, flujos comerciales y tal. ¿Qué conceptos crees que son importantes de tener claros como fundamento de todo lo que vamos a hablar hoy? Yo me quedo estas dos, ya lo hemos acordado, no es que hable mucho más que Víctor, a Víctor le dejo las siguientes que son más geopolíticas y así. Mira, conceptos importantes, aranceles y balanza comercial. Balanza comercial es un concepto importante a nivel económico porque se esgrime, los partidos políticos, sobre todo en Estados Unidos, lo esgrimen, ¿no?, como algo que nos debemos fijar. La balanza comercial es simplemente un concepto económico que es lo que exportas menos lo que importas, ¿vale? Si exportas más de lo que importas, tienes una balanza comercial en superávit, ¿vale?, positiva. Si es al revés, importas más y exportas menos, estás en déficit. Estados Unidos tiene un déficit comercial, ¿de acuerdo? Por tanto, importa más de lo que exporta, pero no solo esto. Estados Unidos se fija mucho en las balanzas comerciales a nivel bilateral, sobre todo con China, bilateral. ¿Qué exporto yo a China y qué importo de China? Y claramente hay lo que ellos llaman un fuerte desequilibrio en la balanza comercial Estados Unidos vis-a-vis con China, ¿vale? Exportan muchísimo menos de lo que importan. Y, de hecho, hay estudios económicos que demuestran que este desequilibrio, que los productos de China tuvieron un impacto negativo en estados de Estados Unidos que producían productos muy parecidos a los que en los 90 provenían de China, ¿no? Y, por tanto, efectivamente hubo perdedores, ¿no? O sea, en ningún caso yo creo que estamos diciendo que no hubo perdedores, estaba hablando a nivel global. Los partidos políticos esgrimen mucho, ¿no?, que esto es injusto, que no puede existir este desequilibrio con China. Y yo aquí querría destacar, ¿no?, o matizar distintas cosas. Primero, que el comercio internacional ha generado perdedores, pero a nivel global, en Estados Unidos, las consecuencias han sido positivas. Mucha más variedad de productos, disminución de los precios importante desde los años, de hecho, 70, 80, con la proliferación del comercio internacional. La segunda cosa es que analizar la balanza comercial a nivel bilateral es un poco absurdo, porque puedes estar en superávit con otros países. Y, en segundo lugar, porque en realidad este número es un poco falso. ¿Por qué es falso? Y aquí es una cosa un poco técnica, pero yo creo que es importante. Lo que Estados Unidos importa de China es una cifra que los economistas llamamos en términos brutos. Es todo lo que viene de China. Todo lo que viene de China no está producido todo en China. Y uno puede pensar en un iPhone, ¿no? Los iPhones vienen de China, pero tienen piezas de Japón, de Corea, de Alemania, etcétera, etcétera. Pero el último punto donde se producen los iPhones es en China. Por tanto, la importación, ¿no?, que es en términos brutos, es muy, muy grande. Pero lo que está realmente hecho en China es grande también y es más grande que lo que se hacía hace 20 años, pero no es tanto como la cifra nos indica. Por tanto, utilizar las balanzas comerciales en términos brutos, que es lo que utilizan la mayoría de partidos políticos, es incorrecto. Y la tercera cosa a tener en cuenta es que muchas grandes empresas estadounidenses, pero también medianas, están altamente integradas con proveedores extranjeros, sobre todo con Canadá y con México, ¿no? Y digo Canadá y México porque han subido o quieren subir los aranceles con estos países. Y es como tirarte un poco un tiro en el pie para mí, ¿no? Porque estás en realidad afectando a estas empresas que durante 30 años, 40, han tenido un tratado de libre comercio con
Canadá y con México, ¿no? Y ahora les dices, oye, pues ahora me da igual donde tengas, cómo hayas hecho, cómo hayas distribuido tus centros productivos. Por tanto, yo creo que se utiliza balanza comercial de una manera incorrecta, que realmente las empresas estadounidenses están muy integradas, ¿no? Y es algo que se tiene que tener en cuenta, y también pues, que efectivamente hay perdedores, pero hay ganadores en global de comercio internacional. Y siguiendo de la misma línea, pero desde el punto de vista no solo económico, sino también geopolítico, estas relaciones entre los países, estos ganadores y perdedores, todos tienen intereses detrás. ¿Cuáles son los intereses que tienen los países en general? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de debatir aquí con vosotros, que luego seguro que hay un turno de preguntas y es más interesante también, y con Claudia, que hacía mucho tiempo que no la veía. ¿Qué quieren los países? ¿No? Es una de las grandes preguntas de la geopolítica. Bueno, un poco de contexto, ¿no? ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Por qué hay tanto ruido geopolítico? Porque nos encontramos en un momento de una reconfiguración estructural del orden internacional del siglo XX. El orden multilateral basado en reglas está totalmente cuestionado, no solamente por la última victoria de Donald Trump, sino ya con Trump 1.0 en 2016, hubo una clara ruptura del cuestionamiento, una señal muy clara de que de cuestionamiento de este orden. Muchas de las cosas que estamos viendo, ¿no? con todas estas noticias mediáticas, ¿no? Esta avalancha mediática que tenemos, no deja de responder a una misma dinámica, que es explorar los límites del poder internacional, ¿no? Entonces, cuando una potencia, el hegemón tradicional, que es Estados Unidos, está explorando estos límites, una de las cosas que hace es quitarse las ataduras. Estas ataduras es el orden internacional basado en reglas, las instituciones internacionales. De ahí que lo primero que hace Donald Trump cuando llega al poder es renunciar a la membresía de Estados Unidos, ¿no? Anunciar la renuncia a varias de estas instituciones. Lo hizo en su momento con el Acuerdo de París, lo ha vuelto a hacer ahora, la Organización Mundial de Comercio, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la financiación de los refugiados palestinos, ¿no? El UNRWA. Y hay una parte de novedad, obviamente, porque todos estos organismos Estados Unidos pertenecía, pero también hay algunos otros organismos hiperimportantes del sistema internacional, como la Corte Penal Internacional, en los cuales Estados Unidos nunca ha formado parte, ¿no? Incluso si miramos la parte climática, nunca no firmó los acuerdos de Kioto, los anteriores. Por tanto, Estados Unidos siempre ha intentado posicionarse ligeramente primos inter pares, ¿no? Un poquito por encima de los demás. Lo que pasa es que ahora, ya de manera descarnada, con Trump 2.0, pues un abandono mucho más descarado de esta exploración de los límites del poder, que también se traduce no solamente en el ámbito internacional, sino con llamamientos, por ejemplo, a la limpieza étnica en Gaza, ¿no? Que es lo que al final estaba proponiendo cuando dicen lo de vamos a desplazar a todos los palestinos del territorio. Es una limpieza étnica según el derecho internacional. Cuando está hablando del control de Estados Unidos de territorios de ultramar, Panamá, Groenlandia, esto nos recuerda no al siglo XX, sino al siglo XIX, ¿no? Por tanto, vemos muy bien esta exploración de los límites del poder. ¿Qué quiere cada país en concreto? Pues bueno, aquí obviamente cada país lo suyo. Voy a hablar solamente de las tres grandes potencias, ¿no? De esta rivalidad de poder. Estados Unidos, una percepción de decadencia, especialmente respecto a China, que comentaba antes Claudia. Esta búsqueda de la confrontación y la contención de China, que se acelera con Trump, ¿no? Tenemos el pivote hacia Asia que realiza Obama, las medidas de contención, sobre todo la guerra tecnológica, que también comentaba antes Claudia, respecto a China. Podemos debatir si esto es exitoso, ¿no? Con DeepSeek, etcétera. Y la última administración, digamos, vamos a comentar ya la última curva, lo que estamos viendo es un abandono del poder blando por Estados Unidos. Poder blando es como se considera en relaciones internacionales, a el soft power, a aquello, ¿no? Pues a la influencia mediática, cultural, la ayuda humanitaria, todas esas formas que tiene un país de influir en los otros, que no es militar, o también una parte del poder duro. Hay que hablar de los instrumentos económicos, porque no solamente todo es militar, sino hay una parte de poder duro que es economía. Pues bueno, pues lo que estamos viendo es un abandono del poder blando por el poder duro. ¿Qué quiere China? Pues en este contexto China es el gran defensor del multilateralismo y del sistema internacional del siglo XX, precisamente el que le ha permitido, sobre todo diría desde 1990, ¿no? Con la formación de la Organización Mundial de Comercio, porque el GATT
que es el que comentaba Claudia anteriormente, los 90 se transforma en la Organización Mundial de Comercio, que es precisamente, ¿no?, de lo que hablamos ahora y que está tan cuestionado. Es el gran beneficiario de este orden internacional. Cuando vas a mirar qué posición tiene China en los diferentes conflictos, China, el gran argumento es no queremos la resolución pacífica de los conflictos, intermediario entre partes, no intervención militar, y esto lo ves en la posición en Gaza, esto lo ves, por ejemplo, cómo está intentando mediar entre el Congo y Ruanda, por ejemplo, en diferentes sentidos, ¿no? Obviamente tiene una percepción del mundo distinta a la nuestra, ¿no? Los derechos humanos no son universales, cada país tiene los suyos, el concepto de democracia, etcétera. Y la Unión Europea pues, ha encontrado un poco defendiendo un mundo que ya no existe, ¿no? O sea, este mundo del siglo XX, del cual el hegemón estaba a favor y ahora no lo está, y encuentra muy cuestionado su modelo. Y, por supuesto, y aquí también lo quería mencionar y acabo, que me he enrollado un poco, no solo, o sea, hablamos muchas veces de geopolítica, pero la geopolítica no son únicamente las grandes potencias. Está también el sur global, con un montón de potencias medias, con distintas agendas y distintos intereses. Podemos hablar del papel de Turquía, el de Brasil, el de Emiratos Árabes Unidos, el de la India, etcétera, que también configuran este nuevo mundo pues, mucho más multipolar y bueno, más difícil de seguir, quizás, de lo que estábamos acostumbrados. Los límites del poder y el poder duro. Y los aranceles también, juntándolo todo. ¿De qué forma se están usando ahora los aranceles? ¿O hasta dónde están tendiendo los países a usar su capacidad negociadora en políticas económicas para subyugar la economía de otros países mediante aranceles, políticas comerciales nocivas? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de los aranceles, ¿no?, de Estados Unidos? Una parte muy importante es la coerción económica, ¿no?, extraer concesiones. Pones aranceles, clásico ejemplo, vamos, casi están en el último mes, los aranceles que ha puesto sobre México, sobre Canadá, sobre Colombia, bueno, primero golpeo fuerte, golpeo directo, y luego pues, busco concesiones políticas, ¿no? En caso de Canadá o México, pues control fronterizo y el tema del fentanilo, que es una droga que es un opioide que se recetó en Estados Unidos, que se ha consumido de manera muy amplia y que ha generado pues, una pandemia dentro a nivel de muertes, etcétera. Y parte de este producto se fabrica, tiene componentes que vienen de China, también están los cárteles mexicanos y, en fin. Y lo que quiere es un mayor control fronterizo. Todo esto entra muy bien dentro de la retórica de Trump. Por tanto, con estos países ha utilizado los aranceles como medio para conseguir concesiones en otras áreas. Lo puede hacer con Colombia con el tema de conseguir que acepten deportaciones. También esto está presente en las negociaciones con Venezuela y con otro tipo de países. Esto es uno de los objetivos, ¿no?, el poder duro para extraer concesiones políticas. El segundo, lo mencionó antes Claudia, es equilibrar la balanza comercial, ¿no? De ahí que parte de las primeras medidas arancelarias que tome son contra los principales socios, porque es cuando más capacidad tendrías de reducir. Aquí hablamos de México, hablamos de Canadá, hablamos de China. El siguiente es la Unión Europea, ¿no?, que precisamente creo que fue ayer, cuando lo ha dicho de manera amplia y descarnada Trump. La Unión Europea está en la lista de los aranceles que va a imponer Estados Unidos. Bueno, ayer ya tuvimos, ¿no?, la primera vía para imponer estos aranceles. Y la tercera pata de los objetivos de Estados Unidos, y yo creo que esto sí que es diferencial respecto a la primera administración, es que en la lógica económica trumpiana, que podemos discutir si se sostiene o no, los aranceles son una vía para generar ingresos. Es decir, en palabra de Trump, cuando tú importas estás subvencionando a los extranjeros y el objetivo es que los extranjeros paguen los impuestos y la deuda estadounidense. Por tanto, en la lógica económica trumpiana, si tú pones un arancel, esto genera unos ingresos y esto te permitiría tomar medidas como, por ejemplo, reducir los impuestos dentro de Estados Unidos. Déjame añadir una cosa. En el caso de China, de hecho, lo has comentado un poco. Yo creo que en el caso de China, más allá del desequilibrio, no sé si lo he comentado yo o lo hemos comentado antes cuando estábamos hablando, ¿no? Hay una intención de no facilitar el avance tecnológico de China, ¿no? Al final estamos inmersos, lo vemos, ¿no?, en esta cuarta revolución industrial, donde
datos, inteligencia artificial, ¿no? La industria 4.0 con los datos, con el Internet of Things, etcétera, etcétera, será clave, ¿no? para situar a los países en un nuevo, podríamos decir, en un nuevo estadio. Al final, aquellos que estén arriba, ¿no? tendrán una cierta capacidad geopolítica, geoestratégica. Yo creo que Estados Unidos, sobre todo en 2018, lo que quería con estas medidas arancelarias era no facilitar, ¿no? a China estar un poco a la cabeza. ¿Ha sido exitoso? Tú has dicho, pues no, porque lo hemos visto hace 15 días o hace una semana o así, salió la nueva inteligencia artificial de China, la cual ha sido desarrollada no con los chips americanos que Estados Unidos prohibió, ¿no? Los chips estos que son más tecnológicamente avanzados americanos no se pueden utilizar en China. Y esto es así desde 2018 con Trump. Y pensaban, ¿no? que pararían un poco los avances de inteligencia artificial en China, y lo que han demostrado es que no necesitas estos chips tan tecnológicamente avanzados para construir una inteligencia artificial igual de eficiente, ¿no? seguramente, que las inteligencias artificiales que se están desarrollando, sobre todo en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que la supremacía tecnológica, ¿no? está también ahí a la cabeza de uno de los motivos. Y todo esto lo habríamos visto en un contexto de integración económica como el que tendríamos hace 10 años, con un Dispute Settlement Body de la WTO totalmente desbloqueado, o el bloqueo al comercio internacional integrado ha facilitado que se produzcan estos mecanismos de negociación. Bueno, la Organización Mundial de Comercio, que es el principal órgano de resolución de disputas entre los estados, no se bloquea por sí solo, lo bloquea Estados Unidos, y precisamente Trump llega al poder y una de las primeras cosas que hace es bloquear el órgano de resolución de disputas, que es el órgano de apelación, es decir, la Organización Mundial de Comercio es un órgano de mediación. En primera instancia, tú presentas una queja, hay un proceso de mediación entre las partes, y si no hay un acuerdo, efectivamente hay un órgano colegiado con representatividad de cada uno de los países, etcétera, en el cual pues, hace una resolución que puede ser a favor o en contra de tus intereses y te puede permitir, por ejemplo, poner aranceles de represalia, típicamente. Uno de los argumentos de Trump 1.0, esto que es muy injusto para Estados Unidos. Esto también es cuestionable, porque cuando Estados Unidos presentaba una queja, la gran mayoría de ellas fueron a su favor. También es verdad que cuando China o la Unión Europea presentaba las suyas, muchas veces el demandante también tenía razón, ¿no? Y esto es lo que no le gustaba, perder casos judiciales a Estados Unidos, que hubiera un tribunal no estadounidense que le dijera a Estados Unidos lo que podía hacer o no hacer en materia industrial o económica. Por tanto, esto está bloqueado. Diría que un tema curioso o interesante es que el resto de los que han hecho el resto de los países, por un lado, cuando hay una disputa comercial, siguen yendo y denunciando a la OMC, pero al mismo tiempo se ha articulado a nivel internacional un mecanismo de arbitraje paralelo para resolver las disputas. Estados Unidos no está, pero China, India, la Unión Europea son firmantes de este acuerdo, y por tanto hay mecanismos alternativos para que se sostenga el orden multilateral. El gran reto, ¿cuál es? ¿Puede el orden global mantenerse sin Estados Unidos? Y yo creo que, por ejemplo, el cambio climático es un ejemplo muy bueno. Hay muchos bienes globales en que si uno de los grandes jugadores no contribuye, hay un incentivo perverso a todos los demás para no contribuir, ¿no? El famoso dilema del prisionero. Lo hemos visto con Estados Unidos, con el tema del clima. En la Organización Mundial de la Salud también creo que era Argentina con Milei diciendo que se salía. Incluso en temas climáticos salía Nueva Zelanda esta semana diciendo que también se planteaban su adherencia o no. Desde luego este año, ahora en febrero, los países, por ejemplo, presentan las contribuciones que tienen que hacer, las contribuciones nacionales a cómo se contribuye al Acuerdo de París. La gran mayoría van tardísimos y están siendo muy poco ambiciosas las que hay, ¿no? Por tanto, ya se ve el efecto distorsionador de Estados Unidos como gran potencia, que aunque el resto intenten mantenerse allí, pues hay muchas cosas que no funcionan o difícilmente funcionarán, ¿no? Luego podemos discutir qué alternativas hay y cómo se aprovecha este vacío de poder dejado por Estados Unidos por otras potencias. Por ejemplo, China, este año, en 2025, va a ser la primera vez que sea contribuyente neto voluntario a la financiación del cambio climático de los países en desarrollo. ¿Que Estados Unidos no va? ¿Que no provee esa ayuda humanitaria? Bueno, yo, China, aunque sea un país en desarrollo como se consideran, puedo suplir a Estados Unidos
obviamente no de manera global, pero sí en muchos sitios concretos. Vale, pues muy bien. Nos movemos ya del todo a Estados Unidos y hablábamos de la diferencia de Trump 1.0, Trump 2.0 que tenemos ahora. ¿En qué se diferencian? ¿Qué personas nos encontramos ahora en comparación a la que teníamos durante su primer mandato? Bueno, a nivel comercial yo diría que ha sido mucho más rápido y mucho más agresivo. De hecho, Trump yo creo que inició en 2017 su mandato y hasta 2018 no empezó con la subida arancelaria. Y estas subidas, amenazas, etcétera, etcétera, fueron muchísimo más graduales. De hecho, empezó con lavadoras, paneles solares, etcétera, etcétera, que se fueron extendiendo. Y después se fue a China, ¿no? Que realmente era como donde quería ir seguramente desde el inicio, pero ahora ha sido pues súper rápido, muy extendido, muy global y para mí para mí me ha dejado un poco fuera de juego, ¿no? Que fuera tan duro con México y Canadá, a pesar de que es verdad que todavía no ha aplicado los aranceles que ha dicho, que están en stand-by, pero para mí ha sido una sorpresa que fuera con México y Canadá, porque al final, lo que decía, muchas empresas americanas industriales, típicamente industriales, están muy ligadas a México y Canadá, toda su cadena de producción y, por tanto, no es bueno para muchas de sus empresas que seguramente lo han votado. Para mí esa es la diferencia, la rapidez y como la globalidad a nivel de comercio. Para mí la gran diferencia es que ahora lo que estamos viendo, o sea, coincido plenamente, ¿no? que se está sorprendiendo muchísimo la potencia, ¿no? La acaparación mediática que tiene el dominio de la conversación global, pero yo creo que responde a que es un Trump mucho más preparado que en 2017. Es un Trump que ya sabe lo que quiere, que tiene personas afines en la administración, ha sabido a quién nombrar, personas leales, con un equipo mucho más preparado. Creo que en el ámbito comercial también lo vemos en cómo se están tomando estas medidas. Primero ha publicado, ¿no? El día 1 no hubo aranceles. Lo primero que hubo fue una serie de órdenes ejecutivas en el cual le habilitaba que los próximos meses mecanismos legislativos que están siendo cuestionados, etcétera, pero bueno, mecanismos ejecutivos, mejor dicho, para atacar al resto de países a nivel económico en los próximos meses. En la primera administración, primero a veces disparaba y luego intentaba justificar el tiro. Aquí al revés, no, aquí ya sabe lo que quiere hacer, se pone y luego además una de las grandes diferencias que tiene y quizás la confianza en imponer estas medidas es que esta vez cuenta con el control del Congreso y del Senado. Tiene el respaldo presupuestario y los contrapoderes son mucho menores en Estados Unidos a diferencia de la primera administración. Y esto favorece que veamos un Trump desencadenado. ¿Por qué? Porque las cadenas que le sujetaban en la primera administración, que son los contrapoderes clásicos en Estados Unidos, pues algunas de ellas ya no están, ¿no? Vemos el Congreso, el control del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es verdad que no controla, obviamente, a toda la judicatura, pero sí controla el Tribunal Supremo, ¿no? O es de un perfil ultraconservador, ya no es conservador, sino ultraconservador. El contrapoder de los medios, bueno, lo que tenemos en Estados Unidos, igual que en gran medida en Europa, son las cámaras de eco, ¿no? La división mediática, que ya no solamente vemos medios tradicionales, sino vemos las redes sociales y solamente escuchamos aquello que queremos. Entonces, este debilitamiento de los contrapoderes dentro de Estados Unidos ha hecho que cambie. Y, por ejemplo, cuando miramos también el mundo empresarial, de lo que se está hablando, ¿no? Es de los tecnobros, ¿no? Los grandes conglomerados tecnológicos que se están alineando con las políticas estadounidenses, pero no solamente son los tecnológicos. Cuando tú miras, por ejemplo, las políticas climáticas de BlackRock, también hay muchas grandes empresas de industria financiera que están dando pasos atrás en sus compromisos climáticos. O sea, no dejan de estar abrazando en cierta medida pues, la nueva administración estadounidense. Sí, de hecho, comentabas esto, el sistema de controles, ¿no? De los equilibrios de poderes. En 2018 los veías, bueno, ahí más o menos, ¿no? Él decía una cosa y los checks and balances funcionaban, pero en este mes y medio, ¿no? Lo que vemos es simplemente algunos jueces, ¿no? De algunos estados que le están tirando atrás algunas de las medidas, pero estos checks and balances...
muy frágiles, ¿no? Sí, y de hecho, en relación a lo que dices, parte de estos jueces lo que están discutiendo no es que no lo pueda hacer, sino que no lo puede hacer a través de una orden ejecutiva. Al final, lo único que necesitas es decir, bueno, pues entonces tengo que ir al Congreso. Sí. ¿Vale? Tengo al Congreso, cambio las leyes. Es verdad que algunas cosas, como el cambio del derecho a la ciudadanía estadounidense, igual necesitas mayorías reforzadas que no tienes, porque hay que cambiar la Constitución, pero muchas otras cosas, incluyendo temas de deportaciones, las puedes hacer. Lo que te están diciendo los jueces es, no lo puedes hacer así. Entonces, tiene 2 años y no hay que olvidar que llevamos un mes desde que ha tomado el poder, ¿no? También yo creo que hay un efecto de que se tiene prisa, y aunque parezca mentira, esto funciona mucho en Estados Unidos, porque en 2 años tenemos las midterms, ¿no? Las midterms son las elecciones de mitad de mandato que hay en Estados Unidos y que tradicionalmente castigan al partido en el poder. Y en este caso, pues un poco a 2 años vista, la gente está pensando, dice, bueno, hay elecciones, es posible que los republicanos pierdan en este sentido el control de la Cámara de Representantes, ¿no? Del control del Congreso, y por tanto, pues parte de la agenda de Estados Unidos se diluya. ¿Cuál es el objetivo? Aparte, no es algo que pase solamente cuando ocurre, sino que antes de que lleguen las elecciones, el sistema electoral estadounidense hace que los representantes públicos son elegidos por distritos electorales y dependen de sus votantes. Entonces, no es como igual en España, que cuando un partido político dice una cosa, todos los diputados votan en la misma dirección, sino que allí, a pesar de que es un partido mucho más leal a Trump que el Partido Republicano clásico, cuando se acercan unas elecciones, varían más el voto. Entonces, cuanto más medidas disruptivas tomes al principio, mayor es la probabilidad de que tengas un mayor respaldo dentro del Parlamento. ¿Y nos lo avanzó todo esto en la campaña electoral o nos ha cogido un poco por sorpresa a todos? Yo creo que aquí Trump juega con una cosa. Gran parte de las cosas que está haciendo las ha dicho. ¿Vale? Otra cosa es que nos pareciera tan loco que no quisiéramos escucharlo, ¿no? Cuando en la campaña electoral te dice que quiere eliminar el impuesto sobre la renta de Estados Unidos y volver a una economía anterior a 1913, que es cuando se hace una enmienda constitucional y se permite que haya impuesto federal en Estados Unidos, a todos los economistas nos entra un poco la risa. Para que te hagas una idea, dice, no, esto lo pago con aranceles. Oye, pues datos del propio gobierno estadounidense. Si quieres eliminar el impuesto sobre la renta y pagarlo con aranceles, la tarifa media arancelaria es del 70%. Y esto sin contar los elementos distorsionadores del comercio. Como muy bien comentaba Claudia, no es algo estático. O sea, yo sigo importando lo mismo aunque me sea un 70% más caro. No, igual si es más caro, importo menos. ¿Vale? O te hacen represalias comerciales. Cuando vemos dónde ha ido el dinero de la primera administración Trump, el 92% de los impuestos arancelarios se dedicaron a compensar a los agricultores, porque China respondió, por ejemplo, ¿no? Dijo, no, ponemos sanciones a la soja estadounidense. Entonces, el incremento recaudatorio es del 8%. Entonces, esto quizás a los que somos economistas, pues bueno, dicen, bueno, como esto es un poco una locura, nos da cierta confianza, ¿no? Cuando pensamos en los impactos en inflación, ¿no? Lo que podría ser para el crecimiento de Estados Unidos. Y yo creo que hay cierta complacencia y ahora quizás parte del shock y la sorpresa es decir, bueno, esto es real y queremos pensar siempre que es, bueno, no, es una herramienta negociadora y es algo mucho más para extraer concesiones políticas, esto que hablábamos al principio, ¿no? Y aquí un poco mi temor personal es que quizás estamos siendo demasiado complacientes, ¿no? Esperando lo mejor y es una estrategia un poco peligrosa. Sí, de hecho yo estoy de acuerdo, que para mí es distinto a 2018 con ahora, porque yo creo que efectivamente antes decíamos, yo creo que en 2018 decíamos, no, bueno, esto es una estrategia negociadora, ¿no? Tú antes hablabas de explorar los límites del poder, pero en realidad es un hombre de negocios, Trump, y no llegará, ¿no? Y para mí yo creo que estamos en otra fase. Y los límites de la economía americana, de hecho, para soportar estas políticas, tú hablabas de inflación, de hecho el repunte inflacionista con estas medidas arancelarias puede ser importante en un momento donde la inflación en Estados Unidos no está controlada, lleva 2 años siendo alta, es verdad que ha ido reduciéndose, pero está muy alta. Además, otra vez, de nuevo, las empresas americanas, ¿no? Que están muy conectadas con los proveedores de todo el mundo, pero sobre todo de América del Norte, con un margen fiscal reducido. Yo creo que los límites de la economía americana, no sé si dan
si dan para hacer todas estas políticas, pero bueno, puede ser que cuando se dé cuenta, ¿no? ya sea demasiado tarde. Permíteme, Claudia, que haga un poco de economista trampiano, ¿no? Para dar un poco de chis al debate, que si no, aquí se pueden dormir alguno. Y te voy a decir, bueno, vale, pero la inflación es a un año vista. Y la inflación en muchos componentes. Y uno de los temas fundamentales de la inflación ha sido la energía. Y hoy es una de mis políticas más importantes aumentar la producción de petróleo y que los precios energéticos en Estados Unidos disminuyan. Dentro de un año se baja el precio del petróleo. Por ejemplo, vamos a pensar algo muy loco, un acuerdo con Rusia sobre Ucrania y que parte de las transacciones se levanten parte de las sanciones, ¿no? Que ha sido un elemento muy importante en el auge del precio del petróleo. ¿Cuál sería la inflación en Estados Unidos dentro de un año? Sí, sí, tienen las ventajas. De hecho, tienes es verdad, ¿eh? La economía americana tiene las ventajas, ¿no? de que produce mucha energía, ¿no? Y por tanto puede jugar. No había pensado, ¿no? con las políticas. Igualmente, ¿no? Va a haber grandes perdedores, ¿no? Tú lo decías antes con el caso de los agricultores en 2018 con la soja. ¿Qué ha empezado a hacer China? China ha subido aranceles a los automóviles, ¿no? A piezas, a temas automovilísticos o a temas energéticos distintos para Estados Unidos. Yo creo que perdedores habrá muchos perdedores. Y ¿cuánto es, no? La energía es importante, pero ¿cuántas importaciones tienes que te influyen en los precios americanos? Yo creo que difícilmente vas a ver una bajada de inflación. Yo lo estoy diciendo para provocar, ¿eh? No sí, es que lo piense. Porque, no, y es una buena pregunta. Pero simplemente era para exponer que hay muchas incógnitas que los economistas no sabemos y que cuando hablamos del impacto de los aranceles como una política específica, lo tenemos muy claro, inflación, más crecimiento. Sí, pero hay muchas pero hay muchas ¿no? cosas pasando al mismo tiempo en la economía estadounidense. Permites hacer fracking, ¿no? Que es extraer petróleo con esta consigues que Arabia Saudita produzca más, consigues correcto, que Rusia produzca más energía. Baja muchísimo, ¿no? Te baja muchísimo el precio de petróleo, ¿no? Y fantástico. Sí, tiene como herramientas, ¿no? Son muchas cosas a la vez, ¿no? Que pueden ocurrir, es como un puzzle. De hecho, en inflación, el mayor temor para la economía estadounidense, que es una economía sobre todo basada en servicios, ¿no? Sería el potencial efecto distorsionador de unas deportaciones masivas si realmente esto tuviera lugar, ¿no? Una economía en pleno empleo, como comentaba Claudia, va como un tiro. La economía estadounidense está muy, muy fuerte y por eso también la inflación es robusta. Bueno, ¿qué pasa si empiezas a hacer las deportaciones? El gran tema es que tú puedes hacer grandes anuncios, los números, claro, tenemos un mes, pero las deportaciones de Trump no son superiores a las de Biden. Pero si esto realmente se llevara a cabo, si empiezas a deportar en servicios, ¿no? a los trabajadores, el impacto inflacionario es brutal, porque además van a sectores muy concretos. No vas a conseguir un estadounidense que te recoja el aguacate, ¿vale? Bueno, el aguacate no importa, pero un producto agrícola o que esté en la construcción o en puestos muy sensibles con mucha presencia de inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, que era para provocar, no quiere decir. Ya nos provocarán. Pero igualmente, ¿se podría permitir Trump tener un nivel más elevado de inflación a cambio de políticas ideológicas como las que al final está justificando con los aranceles a Colombia o las primeras amenazas? Yo creo que después de 2 años, ¿no? de inflaciones muy, muy elevadas, yo creo que no se le podría permitir. De hecho, la mayoría de ciudadanos son muy, muy conscientes y han sido altamente afectados por la inflación. Yo creo que debería hacer algo de viraje. No sé qué crees tú. Por un lado, tiendo a coincidir con Claudia. Por otro lado, creo que una de las cosas que no calibró bien Biden fue precisamente el efecto de inflación, el impacto en el bolsillo de los contribuyentes. Y esto al final depende de cuánto es el precio del bien cuando vas al supermercado, pero también cuánto tienes en el bolsillo. Entonces, si realmente Trump consigue el espacio fiscal, o aunque no lo tenga porque se dispare la deuda, pero bueno, si lo permita el Congreso, si consigue bajar de manera drástica, o al menos que se perciba como una gran bajada de impuestos para muchos estadounidenses, pues bueno, habrá que calibrar, ¿no? Es decir, la inflación está mucho más alta de donde le gustaría a Trump, pero si consigue que la renta disponible bruta
del estadounidense sea mayor, pues bueno, podría suavizar parte del impacto, ¿no? Lo digo por la lógica trampiana. Sí, sí, pero qué locura, ¿no? Sustituir, qué locura sustituir, ¿no? O sea, pensar que uno puede sustituir, ¿no? el impuesto de la renta con aranceles, ¿no? Para mí es como, sí. De hecho, el impuesto de la renta es el impuesto básico, ¿no? Para el principal, ¿no? De donde consigues la mayoría de financiación a nivel de sector público. Sí. Para mí es como, bueno, es una locura. Es una locura todo lo que argumenta. Sí, pero bueno, yo creo que tiene una coherencia, o sea, que nos pueda parecer económica a los economistas, ¿no? Muy difícil de conseguir, porque estamos hablando de muchas piezas. Tiene, o sea, los economistas trampianos tienen esta lógica, ¿no? Y por eso es tan importante, ya he entrado con tanta fuerza, todo el tema que tiene que ver con Musk y el DOGE, ¿no? El Departamento de Nueva Creación de Eficiencia Gubernamental. De hecho, con las órdenes ejecutivas solamente crea 2 agencias. El Departamento de Gestión de Eficiencia Gubernamental, para recortar de manera drástica la administración y, por tanto, ganar espacio fiscal. Y el segundo es la creación de una autoridad de gestión de los ingresos aduaneros. ¿Vale? Son las 2 cosas que crean. Y las 2 van en la misma dirección. Por un lado, recorta el gasto y, por otro lado, genera ingresos. ¿Para qué? Pues para permitir esto, ¿no? Lo consiga o no lo consiga, ahí al final también hablamos de contrapoderes. El gran contrapoder que no controla Trump es el mercado, ¿no? El mercado de deuda, cómo reacciona el mercado a este tipo de medidas, reacción de bolsas, etcétera, que ya lo vimos en la primera administración, cómo era un importante factor que contribuía a limitar las políticas. En política exterior, por ejemplo, el precio del petróleo, cuando se ponía muy duro con Irán y se iba hacia los $80 por barril, la retórica de Trump bajaba. Cuando estábamos hacia los 60, pues subía y jugaba con Venezuela y con Irán, ¿no? Sí, sí, los mercados financieros, ¿no? Como se muestran más o menos preocupados, ¿no? Si van a financiar esa deuda que seguramente incrementará con las políticas que lleva a cabo, a pesar de la retórica trumpiana. Yo creo que vamos a ver reacciones de mercados financieros, depende de qué políticas, y a lo mejor va a tener que dar un paso atrás en algunas de ellas. A lo mejor no los checks and balances tradicionales, ¿no? Pero los mercados financieros dirán alguna cosa. El dólar, ¿no? Ya no será a lo mejor tal moneda refugio. Difícilmente, ¿eh? Porque a mí me sorprendería, pero podríamos llegar a situaciones de que los mercados financieros estuvieran preocupados por la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos y, por tanto, dejaran de financiar de la manera que han financiado la deuda y lo mismo con el dólar, ¿no? No sé. Y de momento, todos estos planes abstractos o generales que puede tener, ¿cómo le están saliendo? Después de suspender los aranceles del 25% a México y a Canadá, pero de mantener el 10% a China, ¿cómo han respondido sus vecinos y cómo tiene de soportes dentro del gobierno Trump? Bueno, de momento han sido victorias rápidas para Estados Unidos, excepto con China. También hay que decirlo de manera clara. ¿Por qué? Porque tú golpeas fuerte, el coste político interno y económico es muy reducido, porque lo que consigues son concesiones o supuestas concesiones por parte de los vecinos, ¿no? Por tanto, pues aunque seas un demócrata, es un poco difícil, ¿no? Bueno, al final México me da algo que antes no me daba, a coste cero, porque simplemente lo que he hecho es amenazarle. Pues no gustarte de ese tipo de negociación, pero entonces, por esa parte de victorias rápidas, están funcionando. Entonces, creo que es muy pronto, ¿no? De hecho, una de las grandes diferencias entre la administración Trump y la administración Biden es el corto plazo respecto al medio y largo plazo, el poder duro respecto al poder blando, ¿no? Hasta ahora, ¿quién ha cedido más? Pues el que eres más dependiente de Estados Unidos. Si estás en el NAFTA, estás muy vinculado económicamente en NAFTA o Centroamérica. El peso comercial, inversión, lo mires como lo mires, es muchísimo mayor con Estados Unidos. Pues claro, una posición de debilidad que te obliga mucho más a ceder. Si eres China, bueno, pues lo que ha hecho es plantarse, ha probado dijo hasta el 60%. Ha empezado por el 10%. Y China ya ha golpeado de manera bastante quirúrgica y bastante importante. De momento con China se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, pues diferentes actores van actuando según sus posibilidades y sus estrategias. De hecho, sí, ¿no? China es suficientemente grande
para contraatacar, ¿no? Y la pregunta sería si Europa está suficientemente unida para contraatacar, porque grande lo es, ¿no? Pero ¿no? Escuchábamos que también habrá aranceles con Europa. Europa ha dicho, ¿no? Les decías que había salido la noticia hace un momento que Europa contraatacaría, y yo aquí lo que me cuesta es pensar que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Para llevar actuaciones con fuerza, porque al final las relaciones comerciales con Estados Unidos no son iguales para todos los países. A algunos los afecta más, a algunos los afecta menos. Los que les afecta menos, al menos a lo mejor dicen, bueno, pues vale, venga, contraatacamos fuerte, pero los otros dirán que no, ¿no? Tenemos poca capacidad de fuerza a nivel geopolítico. China reacciona, nosotros, no sé, tengo mis dudas. Canadá y México efectivamente pueden reaccionar menos, están muy vinculados con Estados Unidos, y a nivel, sobre todo Canadá, ¿no? Es tan más pequeño, ¿no? que poco, a pesar de retórica y enfadarse o lo que sea, ¿no? Yo creo que poco puede hacer. No sé qué piensas con Europa. Bueno, pues tío... sí, si quieres, ¿respondo? ¿Sí? Sí. O sea, Europa básicamente lo que está es en una política de apaciguamiento, ¿no? Respecto a Estados Unidos, esperando no ser objeto de aranceles, y también no hay que olvidarlo porque hay una guerra en Ucrania, y esto lo condiciona todo el posicionamiento geopolítico en Europa, ¿no? Estados Unidos es un gran suministrador de armamento para Ucrania, y sobre todo, no solamente a nivel agregado de gasto económico, sino sobre todo a capacidades. Hay cosas que Estados Unidos provee que nosotros no podemos proveer a Ucrania, ¿vale? Podemos hablar de satélites, telecomunicaciones, algún tema de defensa antiaéreo, que en esta guerra es clave. Entonces, bueno, paraguas de seguridad que dependemos de Estados Unidos, y que intentamos a ver si no nos tocan los aranceles, aunque Trump lo haya dicho por activa y por pasiva, pero bueno, yo decido ponerme unos tapones. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos comprar gas natural licuado, ofrecemos comprar armamento de defensa. Ya hay muchos países europeos hablar de incrementar el gasto de defensa hasta el 5% del PIB, aunque no tenga ningún tipo de sentido. O sea, la defensa no es un tema del número, es un tema de las capacidades que tenga. O sea, el gasto de los países OTAN y los países, quita Estados Unidos o de la Unión Europea, es mayor que el de Rusia. O sea, no es un tema solamente de gastar de dinero, es un tema de qué capacidades que haces ese dinero, de la fragmentación de la industria, de otro tipo de cosas. Y una tercera cosa muy importante que ha ofrecido la Unión Europea es un mayor alineamiento con Estados Unidos respecto a China, sobre todo en su política de estrategia de seguridad económica, ¿vale? De ahí que cuando von der Leyen hace estas declaraciones de, bueno, podemos tomar represalias, podemos diversificar nuestro comercio con China, claro, tiene un problema de credibilidad, porque la primera vez que dice esto de podemos realinearnos un poco más, volver a mirar a China, el vicepresidente Dubrovsky está diciendo en una reunión con Estados Unidos, no, pero nosotros lo que queremos es ponernos más duros con China, alineándonos con vosotros. Y de hecho la Unión Europea está en rumbo de colisión con China. Hemos estado adoptando un montón de medidas en los últimos años, no hay más que ver el vehículo eléctrico, ¿no? La adopción de aranceles sobre el vehículo eléctrico el año pasado, pero no es lo único. También hay temas de licitaciones, hay temas de farma, hay temas de trenes. O sea, hay un montón de dossiers respecto a China que están encima de la mesa, y la nueva Comisión Europea, que acaba de tomar, tiene un perfil mucho más duro respecto a China. No solamente von der Leyen, Kaja Kallas, lo que te dice es, de manera abierta, hay que hacer pagar a China su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Hay que analizar a China sobre lo que está pasando en el este de Europa. Cuando miras Merz, que es el probable ganador de las elecciones en Alemania el 23 de febrero, a la vuelta de la esquina, tiene un perfil mucho más duro también respecto a China, ¿no? Y cuando miramos qué hay en Europa, qué políticos hay, no son los líderes fuertes de 2016, con un Macron elegido, con Merkel, no, ahora lo que tenemos es que la mitad de Europa es trumpiana. O sea, ya no solamente es Víctor Orbán en Hungría, es que tienes a Meloni en Italia, tienes al FPO como primera fuerza. Bueno, ahora se estaban formando gobierno, ahora justo se cayó, pero tienes a extrema derecha en Países Bajos. Podemos hablar del peso que tiene en Bélgica, en muchos países. Entonces, lo que buscan muchos de estos países es ser el interlocutor privilegiado con Estados Unidos. Yo soy tu amigo, entonces si quieres poner los aranceles, ponlo, pero que a mí no me toque. El gran problema que tiene la Unión Europea es que tenemos una política comercial común. Entonces, cuando pones un arancel, nos lo pones a todos. No vas por país, ¿no? Y no es que Trump sea demasiado selectivo y fino,
Problema que cuando miras el superávit por cuenta corriente, por cuenta comercial que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, o sea, la Unión Europea respecto a Estados Unidos, la mitad es Alemania e Italia. O sea, aquí no es que, como muy bien comentaba Claudia, no todos estamos en el mismo sitio. De hecho, España, por ejemplo, tiene un déficit, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fragmentación que nos pilla en un momento de gran debilidad. ¿Y cómo puede impactar esto en el modelo multilateral interno de la Unión Europea? ¿Puede tender a una separación entre los estados o a una unificación de cooperación? Sí, responde tú. A ver, yo no creo que estemos hablando de una fragmentación de la Unión Europea como hablábamos hace 10 años. ¿Por qué? Porque incluso la Alternativa por la Alemania o Le Pen ya no hablan de salirse de la Unión Europea. Ya han entendido que el mercado único nos beneficia a los franceses, a los alemanes. Ay. Ah. No, lo tenemos apagado. Vale, perdón. Entonces ya no estamos ahí. Lo que ahora está en disputa es qué tipo de Unión Europea queremos. ¿Una Unión Europea mucho más basada en el Estado-nación o una Unión Europea más fuerte y unida, ¿no? Y aquí pues hay diversidad de opiniones, ¿no? Al final, voy a hacer una analogía un poco tramposa, pero ¿quién debe llevar los ferrocarriles en Cataluña? ¿El Estado o la Generalitat de Cataluña? Pues muchas de las políticas se plantean en estos términos en Alemania. Igual en España no tenemos esta visión, pero está muy confrontado desde el punto de vista de estas voces que cuestionan euroescépticas en Europa, el sobredimensionamiento de la legislación europea en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, de esto se alimenta el AfD, el Le Pen y tantos partidos en la Unión Europea. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues igual en algunas áreas hay cierta transferencia de competencias o mayor peso de las capitales en muchos ámbitos de la política y en otros ámbitos que son más bienes comunes europeos, pues sí que podemos ver que la Unión Europea, o sea, a nivel comunitario sigue habiendo mucho peso, ¿no? Vamos a ver, es un juego. Yo creo que un hito muy importante es la negociación del nuevo marco presupuestario multianual, o sea, los presupuestos europeos, que duran 7 años y que estamos ahora ya en plenas negociaciones. El borrador se presenta en junio y ahí es donde se demuestra las palabras, las retóricas, realmente la pasta que hay detrás, ¿no? O sea, y el gran reto es que con el presupuesto europeo, os hagáis una idea, es el 1% del PIB de la Unión Europea. ¿Qué puede hacer a nivel comunitario la Unión Europea con el 1%? 30% va a agricultores, 30% a fondos de cohesión. Cuando miramos cuáles son las soluciones, informe Mario Draghi, informe Letta, grandes informes de economía, competitividad europea, te hablan de paquetes de 800.000 millones. ¿De dónde sale? Y hay que pagar el Next Generation EU, los anteriores fondos europeos. Por ejemplo, queremos aumentar en defensa, lo queremos hacer de forma conjunta. Tenemos la política de ampliación, que no lo hemos mencionado. 9 países, quitando Turquía. Con Turquía serían 10, pero bueno, Turquía al margen. Moldavia, Georgia, Ucrania, Albania, Todo eso hay que respaldar. Son políticas de política exterior europea, pero hace falta un respaldo presupuestario. Cuando en la Unión Europea el gran debate nacional es que no hay dinero. Causa la disciplina fiscal de por qué se ha caído el gobierno en Alemania, por qué se ha caído el gobierno en Francia, ¿no? Y las crisis, bueno, y cómo están los sistemas políticos en estos países. Y a nosotros, como ciudadanos, ¿cómo podemos ver que nos afecte en última instancia todo este movimiento político? Mira, yo me voy a tirar a la piscina. Yo como ciudadanos, yo creo que vivimos en un mundo peor, ¿vale? Caso ejemplo, para mí muy claro, es el tema del cambio climático. Es una desgracia, ¿vale? El abandono de Estados Unidos del compromiso y cómo muchos otros países están dando marcha atrás en compromisos de emisiones de carbono, es que no tiene sentido. Pero ya no solamente por el tema del daño medioambiental, es que incluso, bueno, es que es un ejemplo de que ya me pareció la maldad. Y aquí lo digo porque es un foro universitario en espacio seguro, entiendo. Trump ha dado marcha atrás a la política de los plásticos de un solo uso en Estados Unidos, haciendo referencia a las pajitas de beber. Ya estaba aprobado. La industria ya había hecho la transformación.
Pues tienes a Trump hablando si la pajita le hace daño o no a un tiburón. O sea, es decir, este es el nivel de la política ahora mismo en Estados Unidos, pero las consecuencias son globales. Si aumentamos las emisiones, si hacemos daño con el tema de los plásticos, etcétera, como ciudadano lo vamos a notar, lo vamos a notar en la biodiversidad, lo vamos a notar no solamente en conflictos en Oriente Medio, que luego nos puedan llegar refugiados, o qué ocurre con el aprovisionamiento energético, grandes temas macro, sino en temas mucho más como la biodiversidad, el cambio climático, etcétera, que cualquier persona humana, ya por no hablar por temas morales, ¿no?, de algunas percepciones, y cómo la ideología estadounidense penetra y se expande, porque no es algo que pasa en Estados Unidos y se quede en Estados Unidos, sino que hay muchos partidos que absorben parte del ideario y la ideología estadounidense y se replican ciertas cosas en Europa. Y, por tanto, pues bueno, cosas que a lo mejor hoy están un poquito más lejos, dentro de no mucho también las vemos replicadas en Europa. De hecho, ya está pasando, ¿no? Venga, para añadir un poco. Sí, de hecho, y relacionado, al final las medidas de cambio climático tienen que ser a nivel global, ¿no? Tú decías antes, ¿no? Es como el dilema del prisionero. Y yo creo que lo mismo ocurre cuando estamos justo, ¿no?, inmersos en esta revolución tecnológica que decía. Yo decía, estamos, ¿no?, entrando en una nueva era, y precisamente en una nueva era, ¿no?, yo creo que las economías de escala son muy importantes, y las economías de escala se generan precisamente con acuerdos multilaterales. A la que tienes un gran actor que se sale, no puedes aprovechar estas economías de escala, y por tanto para mí un poco la prosperidad económica que podría venir de la mano de este cambio tecnológico, ¿no?, donde nos estamos adentrando, pues la prosperidad económica será claramente menor de lo que podría haber sido, yo creo, jugando un juego un poco más multipolar. O sea, la parte tecnológica, económica. Y ya para terminar, ¿cómo puede impactar el movimiento económico en la confianza de la inversión internacional en los países, tanto Estados Unidos como esta Europa desestructurada, como en China? Bueno, aquí en general la incertidumbre siempre es mala para la inversión. Lo que pasa que es verdad, o sea, cuando no sabes muy bien, ¿no?, al final vas a invertir vas a vender seguramente en Estados Unidos, pero vas a vender mucho, vas a colocar una fábrica en Estados Unidos. Si quieres invertir ante todas estas políticas, claramente, seguramente te lo vas a pensar muy bien, seguramente las inversiones van a ser menores de lo que hubieras pensado, y por tanto las afectará y las afectará negativamente. Dicho esto, es verdad que yo te diría que hace 20, 25 años estamos ya en este entorno de incertidumbre. No solo la crisis de la COVID, la crisis que hubo financiera, ¿no?, que se alargó al menos en Europa y en España pues muchos años, ya generaron este entorno, podríamos decir, de incertidumbre, pero ha ido a más. Y por tanto, claramente, ¿no?, la incertidumbre no es buena para decisiones ni de inversión ni de consumo. Bueno, sí, así muy rápidamente, porque a ver si igual quieren preguntar algo y es más divertido. Las empresas están adaptando estrategias de adaptación, igual que hacen los países, ¿no? Y una de las cosas que están haciendo pues, es mapear muy bien sus cadenas de valor, dónde vienen, qué componentes de qué países, en el caso de que haya aranceles, etcétera, pues estar preparadas para poder adaptarse a un nuevo entorno, ¿no? Lo que hemos visto a nivel de globalización, ya llevamos muchos años hablando de reglobalización, cómo se están cambiando los flujos de la globalización, no es tanto que retrocedan, sino que cambia cómo están configurados. Hay algunos países que se han... Pero cuando hablo países son empresas que han tomado estas decisiones, lo articulan, que son las puertas traseras de la globalización. Cuando Estados Unidos pone aranceles sobre China, pues lo que hemos visto es que ha aumentado muchísimo las exportaciones de China a México y las de México a Estados Unidos, ¿no? Bueno, no puedo ir así, pues doy un poquito la vuelta y entro igualmente. Aumento las inversiones en México para entrar a Estados Unidos. Obviamente, esto ha pasado en México, ha pasado en Vietnam, Marruecos, hay algunos países que son interconectores y que han actuado como ganadores de esta reglobalización. Una de las incertidumbres es que Estados Unidos es consciente de ello, ¿no? Y ha puesto estos flujos en la mira de los nuevos aranceles sobre
México y Vietnam, ¿no? Entonces, pues las empresas seguirán adaptándose. Si tengo que poner otro eslabón en la cadena, lo pondré, igual que se ha adaptado pues, con el tema de las sanciones la industria petrolera, ¿no? Tenemos la flota a la sombra, cada vez hay información que es menos pública y más opaca, parte de interconectores se han ido a Dubái, entonces hacemos el juego de los barriles, ¿no? Para ocultar la procedencia del petróleo, o refinamos en la India. Bueno, pues las empresas se adaptan a un entorno menos eficiente, más caro, pero más politizado. Pues muchas gracias a los dos. Si os parece, abrimos un turno de preguntas para que podáis participar también todos. Funciona que, vale. Levantáis la mano y si tenéis alguna pregunta, yo os traigo el micrófono. No, si no empiezo yo. Buenos días, muchas gracias por venir. Mi pregunta es a nivel de Cataluña y de empresas catalanas. Hemos visto que Acció ha lanzado una campaña para intentar proteger a la empresa catalana de esta nueva política comercial y de este nuevo paradigma, ¿no? Pero exactamente de qué forma nos va a afectar a nuestro Racó-Damón estas políticas y cómo nos podemos proteger. Bueno, de hecho, yo creo que nos afectarán de la misma manera que afectan a todo el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos es, junto a China, la primera potencia del mundo y, por tanto, estás ligado a ellos como proveedor, pero sobre todo, ¿no? Porque es un mercado que cuando eres una empresa y quieres internacionalizarte, primero te internacionalizas cerca, Portugal, Francia, etcétera, pero después si quieres ir a un sitio, ¿no? Donde hay un consumidor con una capacidad de consumir grande e importante es Estados Unidos. Por tanto, te afecta seguro a las medidas, ¿no? Que hace Acció, como la Agencia de Competitividad de Cataluña y así, son un poco para ayudar a cómo navegar, yo te diría, esta nueva situación. Y Víctor lo ha dicho muy bien, a veces pues es utilizar puertas traseras, es alternativas que puede haber para entrar a Estados Unidos, que puede ser vía México, y obviamente Estados Unidos lo sabe, por eso precisamente le ha subido los aranceles a México, porque dice, me están pasando los productos chinos por tu frontera y me dices que son mexicanos y no lo son, ¿no? Obviamente. Pero bueno, o sea, nos puede afectar como a todos. Es verdad que a nivel de comercio internacional puramente, no somos el país España ni Cataluña con la mayor dependencia de Estados Unidos, ni de imports ni de exports, ¿vale? No es, hay otros países mucho más afectados, porque producimos a veces, yo pienso, algunas cosas, cuando te fijas a nivel sectorial, producimos cosas parecidas a nivel de España y de Cataluña que Estados Unidos, y por tanto no nos hace falta tanto intercambio, pero bueno, nos afectará como a todos, y yo creo que estas políticas que se hacen, ¿no? Vía del gobierno, sobre todo vía Acció, es para ayudar, ¿no? a ver alternativas a este nuevo entorno que será incierto y que será cambiante. No sé qué quieres añadir. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una pregunta, cambiando un poco el debate, no tanto en lo económico que también, sino también un poco en lo ideológico. Siempre me pregunto cómo puede convivir incluso, o sea, para lo que es la derecha mundial, planteamientos económicos tan distintos en un mismo espectro político. Comparo a Trump y Milley, por ejemplo, pero también dentro del propio gobierno de Trump, cómo hay al mismo tiempo políticas que pueden parecer incluso autárquicas con otras absolutamente casi anarcocapitalistas. Entonces, se abre una nueva forma de plantear la economía que rompe un poco con los esquemas más clásicos, o cómo responde el planteamiento económico a esa disyuntiva. Hacemos otra también, la hacemos de dos en dos. Había otra mano por aquí. Sí, bueno, mi pregunta no va tanto relacionada con la economía, sino, al menos creo que la mayor preocupación para la mayoría son las políticas sociales que está llevando a cabo Trump. Y quería preguntar si realmente nosotros estamos permitiendo, de alguna manera, que
que este discurso del odio que se está llevando a cabo esté penetrando en nuestra democracia, en nuestro sistema. Bueno, se podría plantear también desde un punto de vista económico, ¿no? Cómo luego eso afecta directamente a las dinámicas sociales de nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de que al final en Estados Unidos los más poderosos son los que están, o sea, Elon Musk, que literalmente al comprar Twitter manipula directamente a la población a través de sus algoritmos y de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros frenar que esto pueda llegar a pasar en Europa, ¿no? Que al final el que más capital posea sea el que pueda manipular directamente a bueno, la ideología de la gente a través de las redes o de otras vías, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por vuestras preguntas. A ver cómo salgo yo de aquí. Sobre las divisiones de la derecha, claramente hay muchas familias, de hecho parte del éxito político de Trump es que ha conseguido aunar bajo su mismo paraguas gente que piensa bastante diferente, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, los conservadores religiosos, ¿no? Los evangélicos, la comunidad judía, la parte más libertaria. Bueno, es parte de la fórmula del éxito. Igual cuando miras en Argentina es mucho más claro en la parte más libertaria de reducción del Estado, pero es un elemento de la reducción del Estado que está presente en Trump, pero está también muy presente la parte de la disciplina fiscal, la parte de reducir el Estado en muchos otros países del mundo, no solamente bueno, por ejemplo, está pensando ahora mismo en la India de Modi, también lo tiene encima de la mesa. La eficiencia gubernamental, reducir la red tape, ¿no? la burocracia en la Unión Europea, la nueva Comisión Europea es uno de los pilares de la nueva brújula de la competitividad que presentó hace un mes. Entonces, hay elementos que han calado de manera amplia en el discurso político y es verdad que hay muchas contradicciones, o hay algunas contradicciones dentro de las familias de la política derecha de la derecha en Estados Unidos y en Europa. Y esto, pues con el tiempo es muy fácil que acabe saliendo a la luz, ¿no? En Europa, ¿dónde vemos este reflejo? Pues que toda la extrema derecha europea no forma una sola familia política, ¿no? Sino tenemos, tradicionalmente teníamos dos, ¿no? ECR ay, se me ha ido ¿dónde está? Ahora se llaman los Patriotas, ¿vale? Donde está el gobierno bueno, está Vox, está el gobierno húngaro, etcétera. AfD, por ejemplo, que como en los Patriotas está Marine Le Pen, pues tuvo un rifirrafe con AfD y AfD está en un grupo solo en el Parlamento Europeo, ¿no? Por tanto, dentro hay disputas y también disputas entre la extrema derecha porque hay un componente nacionalista muy fuerte que a veces pues esto choca en unos países con otros, ¿no? Y hay diferencias ideológicas y diferencias pues porque cuando tú te posicionas muy por encima de una primacía de lo tuyo sobre los demás, pues obviamente chocas con el vecino, ¿vale? Y esto genera fracciones. Entonces, bueno, pues ahora en Estados Unidos uno de los éxitos de Trump ha sido unificar en este paraguas de la extrema derecha. En Europa, pues es más difícil, ¿no? Sobre todo a nivel comunitario. Entonces vemos que a nivel nacional sí que son capaces de hablar con una solamente fuerza. Afortunadamente, pues en Bruselas, pues estas divisiones todavía existen y persisten y esto hace que toda la extrema derecha en el Parlamento Europeo no hablen con una forma, no hablen de forma unificada. Pero tienes completamente razón. O sea, hay unas diferencias muy, muy claras. Y sobre la segunda pregunta, bueno, si quieres comentar algo de esto. Sobre el discurso del odio, pues tienes toda la razón. Hay muchas cosas que no hemos mencionado y son súper importantes. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con las deportaciones, el odio al inmigrante, las persecuciones en Estados Unidos, cómo esto se reproduce en otros países, en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Y lo peligroso que es. Yo pienso en los migrantes, pero también en otros, ¿no? El odio transfóbico que hay detrás de muchas medidas que ha puesto Trump en Estados Unidos y cómo esto tiene eco en otros países, ¿no? Tienes estas cámaras de eco, tienes, pues Twitter, ¿no? Quien siga todavía en Twitter, pero hay muchas otras plataformas con todo esto de no moderación del discurso, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes retos. La Comisión Europea lleva con el tema de la desinformación,
con la ley de servicios digitales, intentando poner puertas al campo. El gran problema que tiene ahora es que gran parte de estos instrumentos eran respecto a China. Cuando tú dices que vas a poner medidas contra Google o gigantes tecnológicos en Estados Unidos, lo que te dice Trump es: estás atacando a nuestras empresas, yo te ataco de vuelta, ¿vale? Entonces hay esta conexión entre lo ideológico y lo económico que es muy importante. Con la segunda pregunta que decías, yo la verdad es que también estoy bastante escandalizada con el tema, con la impunidad con la que se habla con algunos temas de odio. Así, bueno, no sé, en los últimos años es para mí una sorpresa, y es una sorpresa la poca respuesta que ha habido a nivel europeo político, ¿no?, con algunas de las palabras y algunas de las intervenciones que ha hecho Trump. Yo creo que tendríamos que haber sido muchísimo más contundentes, no solo con los desplazamientos, ¿no?, que decías, totalmente, la limpieza étnica de la que hablabas, pero la apropiación de territorios. O sea, y a nivel incluso europeo se han dicho cosas, pero yo creo que no con la suficiente contundencia. Ahora escuchándote me estaba volviendo a la cabeza el famoso libro de Naomi Klein, ¿no?, la teoría del shock, ¿no? Si te bombardean mediáticamente con cosas muy fuertes, hay un momento que lo que haces es te anestesias, ¿no? Da igual lo que digan porque ya no lo escuchas, o ya una barbaridad más. Y entonces ahí nos acostumbramos, no le damos importancia. Muchas de las cosas que dice Trump o que nos llegan ya no nos inmutan, ya nos generan una reacción, porque es una más, ¿no? Pues parte, bueno, me ha venido a la cabeza lo que comentaba Claudia. Y después mucho discurso de pensamiento muy sencillo. Yo creo que al final, ¿no?, a nivel político hemos hecho un viraje hacia, no, es que cuando una idea es un poco más complicada y uno tiene que elaborar un poco más, y al lado pero puede ser cierta, pero al lado es como una idea muy sencilla, pues nos vamos a la idea sencilla, y si la idea sencilla con otra sencilla se contradicen, es igual, ¿no? Que es lo que, ¿no?, las contradicciones estas que ves, es igual, porque es una idea sencilla, una idea que con un minuto la entiendo, pero si tengo que reflexionar un poco más, si no la puedo decir, ¿no?, con las palabras que me caben en un tuit, es que no es suficiente. Yo creo que hemos hecho un viraje, ¿no?, nos hemos anestesiado de lo que decías, de las palabras de odio, y no reaccionamos de manera contundente, y nos hemos acostumbrado a que pensamos que el pensamiento sencillo, una idea lógica sencilla, es la respuesta a todo, y eso, bueno, a nivel económico y a nivel de todo, de cualquier cosa, no puede ser, ¿no? Las cosas a veces no son sencillas, pero por no ser sencillas no quiere decir que no sean ciertas. Una pregunta también, bueno, de hecho un par de preguntas. La primera es que la semana pasada escuché un podcast del Daily, que es el podcast del New York Times, donde hablaban expertos de México y de Canadá, que explicaron un poco que tras las amenazas que llegaron a un pacto, ¿no?, con Canadá y con México, igual al pacto al que llegaron no era tan útil como decían que sería, es decir, con México, ¿no? Hablaron sobre poner, me sale ahora la palabra, pero Border Patrol Agents, para frenar la entrada del fentanil, y un poco parecido también en Canadá, ¿no?, pues vigilar más la entrada del fentanil y así, y estos mismos expertos decían que, bueno, pues eso podía tener un impacto relativo, puesto que lo que entraba realmente, los coyotes, bueno, toda la inmigración ilegal, lo que entraba todo esto de fentanil era menos del 1%, o sea, una dosis muy baja, y que en realidad quien entraba el fentanil principalmente eran, o sea, los mismos ciudadanos americanos cuando viajaban, etc. Entonces, un poco la primera pregunta es, tenemos una amenaza muy clara, ¿no?, o sea, de poner aranceles, que esto puede tener consecuencias muy negativas, pero quizá un win, ¿no?, de pactamos y conseguimos algo que parece que puede no tener tantas consecuencias positivas. Esta victoria relativa puede tener impacto a la hora de volver de ir negociando, ¿no?, y de tener, pues, cosas, o sea, ir ofreciendo por parte de México y de Canadá respuestas que no tienen mucho impacto en Estados Unidos, y los propios ciudadanos americanos pueden darse cuenta de esto y decir, oye, basta ya de amenazar, queremos respuestas que nos afecten a nosotros realmente. Y la segunda pregunta es,
Cuando hicieron esto, Canadá, o sea, inicialmente Canadá dijo, pues sí, si nos ponéis aranceles, nosotros vamos a responder poniendo aranceles, o no sé cómo sería la palabra técnica, en ciertos productos que afectarían principalmente, eso es lo que entendí yo, a estados republicanos. Entonces, esto puede tener, o sea, puede acabar teniendo un impacto real en los ciudadanos americanos que reclamen menos amenazas y igual una acción más real en su propio bolsillo, ¿no? Porque antes es verdad que habéis hablado de esto, del bolsillo de la persona en sí, que es quien tiene que volver a votar en las midterms y luego en las elecciones. Y bueno, yo creo que es muy mediático lo que consiguen, ¿no? O sea, a nivel de Estados Unidos lo que consigues es, mira, he conseguido que México y que Canadá me hagan caso, pero seguramente el impacto, o sea, lo que han conseguido es algo muy pequeño, pero mediáticamente seguramente muy, muy grande. Me hace gracia porque comentabas lo de Canadá y es verdad que en alguna ocasión, de hecho en 2018 también Canadá dijo, pues voy a poner aranceles, y es verdad que lo podían hacer, voy a poner aranceles en algunos productos que afecten sobre todo a unos productos que se produzcan en algunos estados, ¿no? Que sean republicanos, para que así tengan como un impacto mucho más negativo. Bueno, sí, se puede hacer, pero o sea, el tamaño de Canadá, ¿no? Versus Estados Unidos, yo creo que el impacto que puede tener a Canadá negativamente, ¿no? A Estados Unidos es muy pequeño. Es el problema, ¿no? Que al final Estados Unidos es un gran jugador y tiene mucho poder, no sé. Sí, sobre las concesiones reales, a ver, estamos en fase 1, la parte con estos países, a lo que te refieres, es la parte de las concesiones, ¿no? Y una victoria. Bueno, he conseguido una victoria, pero lo único que ha hecho él es ganar. Ellos han ganado 30 días, ¿no? Y dentro de 30 días te puedo volver a sacudir y te voy a pedir algo adicional. No me puedes pagar con lo que ya me habías pagado anteriormente. ¿Realmente fueron concesiones por parte de México, Canadá o Colombia? Bueno, en México había un pacto ya con Obrador de llevar el ejército a la frontera. Simplemente ahora lo que se ha dicho que es permanente ese despliegue. O sea, no es que hubiera una cosa nueva, extraordinaria. Pero bueno, la Claudia Sheinbaum yo creo que es bastante inteligente y sabe más o menos navegar a Trump. De momento lo está haciendo bastante bien, pero claro, la situación de México de debilidad respecto a Estados Unidos es la que es. Canadá, 3/4 de lo mismo. O sea, bueno, pues un despliegue de 10.000, creo que era, ¿no? Personas en la frontera para controlar, bueno, agentes aduaneros, vas contando los que había y más o menos, ¿vale? Pero permites a otra parte una gran victoria en términos políticos. Cuando miramos Colombia, el enfado monumental de Petro es cuando se enteró que los deportados inmigrantes en avión iban encadenados en el avión. Pero los vuelos de deportación ya existían previamente, había un acuerdo con México. ¿Vale? Entonces, de hecho, uno de los se calentó mucho, claramente Petro. No sé si visteis los tweets que hizo, que fueron espectaculares. Pero bueno, hay también una parte de información de su equipo que nos dijo, no, es que esto ya pasaba antes, ¿no? Y luego se da, bueno, pues retrocede. Gran victoria política de Trump. Bueno, o sea, a nivel de ecuación, de mostrar, ¿no? Todos con las cabezas, la imagen del gobierno colombiano, todos así con la cabeza baja, reconociendo y demás, pues sí, o sea, mediáticamente es una gran victoria. La realidad, bueno, pero nos mantiene entretenido. Al electorado estadounidense se le mantiene entretenido y vas vendiendo victorias. Pasa que, claro, llevas un mes que el nivel de entretenimiento mediático que tenemos a mí me da un poco de miedo, ¿no? Porque si tienes que seguir esta agenda, esperemos que dentro de no mucho empiece a pensar en la agenda interna y externa y los demás estemos un poco más tranquilos. Respecto sobre las contramedidas que comentaba, ¿no? Claudia y demás, pues ahora, claro, cuando dicen contramedidas firmes, von der Leyen, ¿no? Que salía recientemente, bueno, creo incluso hoy, ¿no? Nos enseñabas antes, digo, espero que no me esté hablando del Bourbon y de la Harley Davidson, que son las grandes medidas quirúrgicas que tomó la Unión Europea respecto a Estados Unidos en la primera administración. Porque es que en fin, te entra un poco la risa por el tamaño, lo concreto, las medidas de apoyo que le puede dar Estados Unidos a sus propios, ¿no? Antes mencionaba los agricultores, todas las compensaciones que se les da a los agricultores de Estados Unidos. Y luego está el tema de las percepciones, porque cuando mirábamos, hay un estudio, por ejemplo, de la Reserva Federal que mira el impacto de los aranceles a nivel de generar
tejido industrial en Estados Unidos, ¿no? Relocalizaciones, ¿no? Bueno, algunas relocalizaciones se han producido, sobre todo mediante la automatización de procesos, no la generación de puestos de trabajo. Pero la percepción es que en esos estados, la percepción es que sí que era significativamente importante a la hora de votar a Trump. Entonces dices, bueno, igual económicamente no funcionan, pero si tú percibes que es algo positivo, pues ya te va bien, ¿no? Y luego hay que medir muy bien las capacidades de compensaciones internas que tiene Estados Unidos. Por tanto, yo soy un poco escéptico viendo a la primera administración sobre este tipo de medidas quirúrgicas y la concesión de grandes victorias, porque al final lo que no puede vender Trump es que China se está arrodillando porque le está poniendo frente. Lo que está viendo es, veo a Europa débil, la golpeo, a ver qué saco, y si dudan un poco la puedo volver a golpear, ¿no? Entonces, pues bueno, hay algunos países que serán capaces de ir esquivando quizás con estas concesiones políticas, es parte de la estrategia ahora mismo de la Unión Europea. Digamos que estamos más en el bando de México y Canadá que en el bando de China respecto a Estados Unidos. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los dos por venir y muchas gracias a todos por acompañarnos.